Comenzamos en este ciclo dedicado a los museos, en la sesión dedicada a los directores de los museos, evidentemente quienes tienen una mirada muy cualificada para entenderlo en su carácter sistémico y no solo desde un único plano. Evidentemente la mesa pues, es estupenda para tener la perspectiva de quienes dirigen algunas de las instituciones más importantes en Málaga. María Morente del Monte, que es la directora del Museo de Málaga, Fernando Francés, que es el director de este centro, del Centro de Arte Contemporáneo, José María de Luna, que dirige la Fundación Casa Natal, pero también en la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou, y Lourdes Moreno, que es la directora artística del Museo Thyssen. A mí me gusta mucho la etimología, como a todos los filólogos, y cuando pienso en un museo me gusta pensar en la enorme tradición que tiene esta palabra y que entraña en nuestra tradición cultural. Museo, como saben, viene del latín museum, del griego anterior museion, que es el templo o la casa de las musas, la casa del arte. Pero en su origen, y es interesante, en su origen, el museo no estaba pensado... El museo no estaba pensado para albergar una colección artística, aunque ya saben que desde muy temprano hay casos, ¿no? En Delfos mismo, el peristilo de Delfos era una exhibición de un estupendo tesoro artístico, pero lo interesante, digo, es el museo original, el museo que funda decía que el primer museo que funda en el siglo III a.C. Ptolomeo I en Alejandría, en realidad era un cenáculo para hablar de arte, un lugar donde se reunían a comer y a hablar de arte y a hablar de filosofía, y donde empieza a haber por primera vez eruditos pensionados, una cosa que está muy bien, en el fondo es a lo que aspiramos, seguramente muchos, a poder vivir de lo que nos gusta, del arte, y, digamos, en los conceptos originales por ejemplo, peripatéticos de la escuela aristotélica está muy vinculada a este tipo de recinto. Eran lugares, ya digo, para la comida, para la conversación y bibliotecas. Es verdad que a lo largo de la historia seguramente hemos visto en museos en muchas cosas distintas. En los grandes museos del Renacimiento, que sí tienen que ver con la exhibición de una colección en principio además muy epatante, que tenía una función destinada a marcar la escala del poder y también a impresionar a los visitantes, no en un sentido turístico que tendría con el tiempo, pero aquellas primeras, pues la galería de los Uffizi de la familia Medici o los museos capitalinos evidentemente tenían esa función, ¿no? Y hay un momento en la historia en que se bifurca la palabra museo. La palabra museum, el original, el cultismo latino, se queda para las ciencias naturales, y el museo, digamos, se va transformando, y se va transformando de un modo muy significativo. Los grandes museos con colecciones que expresaban el poder de las grandes potencias están en el origen, pero luego el museo va albergando cada vez más una diversidad de colecciones que expresan otras cosas. En el museo contemporáneo la idea ya no es simplemente la colección, son centros culturales, son equipamientos destinados a la investigación, a la documentación, a la restauración, son bibliotecas públicas, son auditorios, son salas audiovisuales, son lugares también para las conferencias como esta sala en la que estamos, talleres educativos, de los que veníamos hablando ahora de camino a la sala, librerías, cafés, restaurantes a veces estupendos. Hay muchos museos que tienen algunos de los restaurantes más atractivos de las ciudades, y este, por cierto, no es precisamente de los menos sugerentes, el de esta casa. Evidentemente el museo se ha transformado extraordinariamente, y además a veces alberga colecciones, además de todo eso, pero son mucho más que desde luego un depósito de colecciones, y el poder ya no solo está vinculado a una determinada familia
o a una determinada posición, sino está vinculada al propio poder de las ciudades. Los museos y las ciudades han ido identificándose en la modernidad. Hay, de todos modos, que distinguir ciudades-museos, ciudades con museos y ciudades de museos, me parece. Las ciudades-museos son evidentemente aquellas que, más allá de los museos que puedan tener en sí misma la propia ciudad, forma parte de una exhibición, ¿no? de un espacio monumental, ciudades como Venecia o como Salamanca o en fin, como tantas otras. Las ciudades con museos son aquellas, evidentemente, en que la ciudad trasciende con mucho al propio museo, ¿no? Es decir, si pensamos, evidentemente el museo más importante, más visitado, si quieren, del mundo es el Louvre, le siguen otros que no son necesariamente artísticos, como el de Historia Natural de Nueva York, por supuesto, pues, el British Museum o el Museo del Prado, etc. Evidentemente, museos que en algunos casos han estado incluso por encima de la ciudad. Probablemente el Pérgamo ha estado durante parte de la historia por encima del Berlín, o el Hermitage por encima del atractivo que pudiera tener en cierto momento visitar San Petersburgo. Pero la ciudad trasciende al museo. Y hay otras ciudades que se han vinculado mucho, cuya imagen se ha asociado mucho a un museo o a una serie de museos. Ciudades que los museos son un elemento sustancial de su atractivo y de su interés. Y me parece que entre estas está Málaga. Yo creo que ese es un buen punto de partida para la conversación de esta noche, porque hay muchos aspectos que tratar con quienes conforman la mesa. Pero yo les propongo empezar por este punto de partida. Si creen que Málaga es una de esas ciudades que ha utilizado, que ha sabido utilizar los museos, que ha sabido utilizar los centros artísticos para dotarse de una identidad y de un atractivo, de un interés que no tenía sin ellos. Una potencia sobrevenida por esos centros que llamamos museos. No sé, si os parece como punto de partida, Lourdes. Al público que ha querido acompañarnos esta tarde, también a Fernando Francés, que es quien nos convoca en esta celebración aniversario de... Perdón, no soy muy amiga de la tecnología y es verdad que los micrófonos muchas veces se me olvidan que tengo que utilizarlos. A ese planteamiento que ha comenzado haciendo Teodoro León Gros, yo tendría que decir que sí, que evidentemente Málaga no era una ciudad de museos, era una ciudad con un patrimonio histórico y cultural muy antiguo, probablemente es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, junto con Cádiz, una ciudad con una historia milenaria y, bueno, tenía varios potenciales históricos. Junto a este pasado, uno de ellos era la figura de Picasso, que en un principio se rehabilitó a través de la casa natal, ¿no? Y que se hizo hace ya más de 25 años, porque ya se ha celebrado, ¿no? 30 que se ha hecho recientemente, exacto. Y luego la ciudad, pues es cierto que además del Museo de la Ciudad, que bueno, aquí está la directora y ella hablará especialmente de este proyecto, pues esas eran las dos bazas o quizás las dos ideas más vinculadas a su historia desde el pasado. El resto de los museos que se han ido creando forman parte, como bien saben, de una historia mucho más reciente, a la que, bueno, probablemente ha sido el acicate más de mayor valor. El Ayuntamiento de la ciudad ha ido creando una serie de instituciones importantes a partir de las cuales se ha creado una sinergia que ha ido redondeando esta idea de Málaga como ciudad de museos, que ciertamente es, por supuesto, conocida por los conciudadanos, pero probablemente sea mucho más fuera de la ciudad donde este cambio que ha sufrido Málaga o que ha transformado a Málaga sea más tenido en cuenta. Yo creo que en ese sentido mis colegas probablemente cuando viajen sea cuando más se nos plantea esa pregunta de qué está ocurriendo en Málaga,
ocurre, ¿no?, que está sucediendo en la ciudad, que tiene una energía sustancialmente distinta a la que tenía ciertamente hace unos años. Y además este hecho se ha producido en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Ha sido un periodo bastante breve, porque los museos son instituciones pensadas para durar, para prevalecer en el tiempo, y es cierto que la mayoría de las instituciones son muy jóvenes. Incluso el CAC, que ahora está de celebración, pues sigue siendo como institución muy joven, ¿no? Así que este proceso o esta idea que ha ido germinando en la ciudad, pues ciertamente, aunque está asentada, yo creo que está asentada, pero es aún pues joven y novedosa. Y en ese sentido también creo que debemos decir que todas las instituciones han ido creando una sinergia común, de manera tal que yo creo que unas han sido como un efecto de dominó, unas han ido llamando a otras, ¿no? El hecho de que Málaga fuera la cuna de Picasso y que estuviera su casa natal aquí, que es un lugar por supuesto único en el mundo, propició la llegada del Museo Picasso, y pues ha ido propiciando también la llegada de otras instituciones, como puede ser la del Museo Carmen Thyssen, que es la institución a la que yo represento, y como pueden ser otras instituciones culturales posteriores que se han ido sumando, como puedan ser el Museo Ruso o el Centro Pompidou. Seguimos por este orden. Buenas tardes. Muchísimas gracias también, como dice Lourdes, a ustedes por en esta tarde así de perros, estar aquí, al CAC, que nos invita, que nos convoca. Evidentemente está fuera de toda duda que Málaga se ha posicionado, se ha singularizado, se ha diferenciado con su oferta cultural y museística, con su oferta de centro expositivo. Eso yo creo que ya nadie lo puede discutir, podemos entrar en matices, en detalles, en variables, pero Málaga, como decía Lourdes, ahora mismo es el centro de atención. Pero, por no repetirnos, porque al final todos vamos a coincidir, yo introduciría también un matiz de reflexión, porque ¿por qué Málaga? Bien, tenemos museos, pero hay otras ciudades en España que tienen museos realmente maravillosos, y no tienen uno, tienen dos, tienen varios museos. Realmente yo suelo citar, a mí me gusta mucho el Museo de Escultura de Valladolid. En Valladolid tienen el Museo de Arte Asiático, de los monjes, no me acuerdo qué, el Patio Herreriano, no sé cuántos centros de exposiciones. En Valencia hicieron una inversión tremenda en museos. Zaragoza también tiene museos como el Pablo Serrano, el Gargallo, el Camón, el Museo de las Artes, en fin. ¿Por qué Málaga, sin embargo, ha tenido esa atención? Que ha hecho que, además de los museos o de los centros de arte, porque eso también es otra discusión que se vienen hablando, no todos pueden ser, conforme detallaba tan prolijamente Teodoro, considerados o conceptualizados como museos conforme a las definiciones internacionales estandarizadas. Porque Málaga ha sido capaz de aprovechar ese recurso fundamental para posicionarse de la manera tan fuerte y tan potente que lo ha hecho. Y la segunda pregunta sería muy interesante, ya me adelanto quizá al moderador, ¿para qué ahora todo eso? Y eso, como tenemos más rato de conversar, pues lo respondemos, si queréis, juntos en la siguiente ronda. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Enhorabuena, Fernando, por el 25 cumpleaños, ¿no? Que celebramos, 15 cumpleaños, que celebramos tan contentos. Bueno, Málaga ciudad de museo es obvio que existe, ¿no? Existe ese término y existe en los medios de comunicación, existe entre los especialistas y en el público. Hoy en día llegan muchas personas a Málaga que cambian su destino turístico y van a pasar unos días de vacaciones y vienen a Málaga pues por la oportunidad de ver distintos museos. Yo estuve hace un par de meses en una mesa redonda en el Prado
que el tema eran las políticas de género en el museo y todas las preguntas que me hacían todo era sobre Málaga, los museos de Málaga y cómo no iba con esta circunstancia. El ministro hace poco, cuando entregó las medallas de oro en el Centro Pompidou de Bellas Artes, pues hablaba precisamente de la Málaga de museo. Es decir, eso existe y es una realidad. Los museos, y aquí estamos una parte, ¿no?, de ello. Otra cuestión sería plantearnos qué es exactamente este producto Málaga Ciudad de Museo, cómo es, qué demanda, qué necesita, hacia dónde se dirige, ¿no? A mí me gusta a veces pensar que porque además ha sido relativamente reciente, esta creación de la apuesta por una cultura y por la Málaga de los museos tiene una cierta coherencia con una trayectoria histórica en Málaga, ¿no? Nosotros que en la aduana, en el Museo de Málaga, hablamos bastante del siglo XIX, pues Málaga en el XIX ya hizo una cosa relativamente parecida. Cuando la industria se viene abajo en la segunda mitad del siglo, Málaga se reinventa a sí mismo y busca una nueva personalidad y también una actividad económica en el turismo, ¿no? Se convierte en esa ciudad de principios de siglo en el que las guías turísticas pues recomendaban más visitar el Limonar y visitar las nuevas arquitecturas que se estaban realizando, Fernando Guerrero Estracha y sus colegas, que los edificios históricos. Picasso es una creación, es cierto que Picasso nació aquí, nadie lo puede dudar, pero creamos el producto Málaga Picasso, funcionó estupendamente y aquí está implantado. Creo que tenemos una cierta habilidad, ¿no?, para elegir nuevos productos que nos identifican y aquí están, ¿no? Creo que lo más importante, llegados a este punto de que existe, de que está funcionando un atractivo en Málaga vinculado a la palabra museo, sería plantear qué vertebra esa Málaga y qué hay en el fondo de ellos, ¿no? Y sobre todo creo, como bien decía Teodoro, que los museos, sea cual sea nuestra idiosincrasia, nuestra propia peculiaridad, porque somos distintos, porque estamos incluso sentados esta tarde, no esta noche, aquí en esta mesa. Nosotros somos un museo más vinculado a una colección de bienes culturales, con mucha vinculación patrimonial, muy relacionada con la historia de la Málaga de la provincia. Pero los museos, los centros de arte, hoy en día, como tú también decías, no dejan de ser un poco eso que Baudrillard decía, jugar con los fragmentos, ¿no? Todo nuestro patrimonio, toda nuestra creación de cultura es un pretexto para crear definitivamente lo que nos interesa, que es crear cultura contemporánea, es crear cosas que tienen que ver con los hábitos, con las costumbres, con nuestras intenciones, con nuestros deseos en el mundo de lo contemporáneo. Que el pretexto sea una colección patrimonial o que sea una colección de arte contemporáneo, eso nos vertebra a todos. O sea, ahí hay un punto común que si sabemos utilizarlo bien, seguramente de ese jugar con los fragmentos de la cultura nos va a dar unos frutos bastante potentes porque podremos sumar mucho. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Necesita esta Málaga Ciudad de Museo un plan estratégico? ¿Necesita vertebrarse? ¿Necesita pensar qué repercusión tiene en el turismo? ¿Es el momento ya de evaluar la capacidad de carga turística que tiene una ciudad como Málaga? ¿Qué papel jugamos de cara al turismo? ¿Qué papel juegan los museos de cara a la población local? No sé, yo tengo muchas dudas, muchas preguntas. Creo que este es un tema bastante apasionante para hablarlo un poco de fondo. Y me voy a callar ya. Bueno, yo voy a resumir las gracias a todos los que estáis en la mesa por venir y a los que estáis en las sillas por venir. Prácticamente está todo dicho, se me ha dejado muy poco territorio, ¿no?, para moverme con comodidad. Quizás, si nos vamos al fondo de la pregunta de Teo, habría que pensar, o sea, estoy de acuerdo contigo que sí, que en efecto esta sería una ciudad de museos, y la diferencia con otras ciudades aún creo que es mucho más marcada que incluso que lo que tú anunciabas de alguna manera, porque en esta ciudad no había museos. Precisamente no era una ciudad que se caracterizaba por tener museos abiertos, como el de escultura que tú decías, en Valladolid o tal, ¿no? O el Gallo, que lleva muchísimos años porque era, de alguna manera tenía el ayuntamiento una colección, etc. No, es que mientras que estaban hablando yo iba pensando qué otro ejemplo habría aparecido en Europa, y tampoco se me ocurre ninguno. O sea, obviamente hay ciudades como Ámsterdam, que ha creado un triángulo de 4 museos excelentes. Está Madrid con unos museos increíbles, por supuesto París, Londres los tienen, pero todos los tenían antes. O
sea, la gran diferencia es que de la noche a la mañana una ciudad que no contaba en el territorio de las artes visuales, de repente llama la atención. Llama la atención porque se construyen como setas contenedores. Se han construido como setas los que han crecido, se han plantado más setas que no han crecido. En todo caso, no todos los intentos que se han realizado han sido exitosos porque se han llegado a inaugurar. Ha habido algunos de los que no se han llegado a inaugurar. Yo siempre digo que lo que no se intenta no se consigue, y que no hay un solo disparador, digamos, un atleta que dispare con pistola que acierte con la diana a todas, aunque vayan a las Olimpiadas. Ninguno acierta en todas, ¿no? Y es evidente que si se lanzan 20 tiros, pues yo creo que en ninguna mente estaba que iban a salir los 20. Yo leía supongo que habrán leído algunos una columna que aparecía esta semana en el Málaga Hoy, centrándose básicamente en los que no habían salido. Hombre, que son muchos menos de los que han salido adelante, ¿no? Y además con un éxito, como tú decías, de turismo y de atracción y de imagen exterior verdaderamente brillante. Entonces, ¿cuál es la clave o las claves que han podido hacer que en esta ciudad que no se caracterizaba por eso, pues de repente haya pasado a tener ese papel tan importante de reconocimiento, sobre todo exterior? No sé si lo decías tú, Lourdes, que más en el exterior que aquí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Dentro de la ciudad no se reconoce tanto, como que justamente los malagueños no nos damos cuenta de lo que ha cambiado esta ciudad en 15 años y no nos damos cuenta de cómo estaba el centro hace 15 años y cómo está ahora. O sea, como muchos cambios, con sus problemas y con cosas que probablemente habría que corregir, eso es indudable. Pero la clave es que ninguna otra ciudad, al menos en la franja del tercio sur de Europa, se había planteado que podían ser la línea de museos, la creación de museos, una línea estratégica de ciudad, de competición de ciudad, de estrategia de marcar las diferencias con otras ciudades. Y eso sí que ha sido la clave, porque obviamente Madrid tiene infinita... O sea, solamente el Prado es mucho más importante que todos los museos de Málaga juntos, pero Madrid jamás ha tenido una estrategia de promoción de la ciudad a partir de los museos, algo que parece insólito, y eso mismo ha pasado incluso en ciudades que, como tú decías antes, son ciudad-museo. Por ejemplo, decías Venecia. Bueno, Venecia al fin y al cabo lo ha sabido explotar, pero Roma no. La gente va a Roma pues porque es tan brutal, toda la ciudad en sí misma es un museo, en cada manzana, pero la ciudad, el Ayuntamiento de Roma no tiene una estrategia. Es más, siempre, como pasa ahora un poquito con Barcelona, está tratando de frenar el conocimiento de la ciudad, que es imposible frenarlo fuera, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que el que alguien tomase la decisión de que esta era una línea estratégica, cuando digo alguien es que esto no se inventa tampoco de la noche a la mañana, que hace, no sé, una persona que estaba aquí hace 1 o 2 semanas recordaba que una asociación en la que él pertenecía había estado muchos años tratando de trabajar para que hubiera un centro de arte en la ciudad. Lo mismo para una facultad de Bellas Artes, lo mismo cuando yo ya estaba en Málaga, cuando se hicieron las manifestaciones para conseguir la aduana, para el museo que tú diriges. O sea, que es verdad que ha habido un caldo de cultura, de cultivo, que parece que la gente ha olvidado así de repente, que es cierto que ha existido, pero luego había quien tenía que dar el paso adelante. Yo, desde luego, creo que con cualquier otro alcalde que no hubiera sido Francisco de la Torre, probablemente esto no se hubiera hecho, porque a veces es una cuestión de decisión personal de una persona, así de sencillo, da igual de la ideología, del partido, eso no importa, porque ese punto de visionario, de buscar un nicho que no existe, se le ocurrió a él. Luego ha habido sus sombras, por ejemplo, yo que sé, todos recordamos el Museo de las Gemas como quizás el mayor de los batacazos, ¿no? Porque además un museo que ya había recibido, que ya se había ofrecido a otros sitios como a Valencia, que prácticamente lo compraba todo en aquel momento y ni siquiera se lo compró, ¿no? O sea, que yo creo que ha habido como alguna nota disonante en algo que es una sintonía con muchísimos éxitos, O sea, yo creo que de aquella manifestación en la que había gente, yo recuerdo, que probablemente nunca habían pisado un museo,
de peñas, de clubes deportivos, de cosas que estaban bastante alejadas del ámbito de la cultura en la demanda de aduana. Me quedé fascinado, porque yo que venía de Santander, eso en Santander no hubiera pasado en la vida. Es una cosa insólita. O sea, nadie se puede imaginar que en una ciudad del norte, o en Bilbao, o en Pamplona, jamás nadie hubiera pensado que eso podría darse, que la ciudad se eche a reclamar un edificio para hacer un museo. Es una cosa, un hecho insólito, ¿no? Que probablemente, bueno, yo no lo conocía anteriormente y probablemente nunca más lo vuelva a ver en mi vida, ¿no? Entonces, de aquellos miembros vienen este resultado. Habéis lanzado, vosotros dos, que bien, que esto es lo que hay ahora, que efectivamente hay que pensar en el futuro y que por dónde va el futuro. Yo, desde luego, lanzo una idea. Creo que, a lo mejor con pequeños ajustes, pero este territorio de ciudad-museo, de ciudad de museos, no voy a decir que ha colapsado, porque el otro día los artistas decían ojalá hubiera más. Esta era la opinión generalizada de los artistas. Bueno, yo creo que hay que ser un poco pragmático, está bien, pero a lo mejor el camino está para a ver si conseguimos hacer una ciudad de la cultura. Y por tanto la educación tiene que ser una constante, la música tiene que ser un referente, que en este momento no lo es, pero no hay ninguna otra ciudad que pueda competir, porque ninguna nuevamente lo tiene como un referente de estrategia, pese a los conciertos que se puedan organizar o festivales en Barcelona o en Bilbao, pero no es una línea estratégica. Y por tanto yo creo que ahí está el futuro de la ciudad de museos, que es Málaga, que el camino pueda reconducirse o ampliarse a una ciudad de la cultura, ¿no? Quería plantearos, evidentemente hay otras que han surgido en las intervenciones. Fernando Francés mencionaba ahora si ha colapsado, ¿no? Esa pregunta, seguramente no, pero también esto nos llevaría a preguntarnos si cualquier museo va a enriquecer a la ciudad o va a devaluar la imagen de la ciudad de los museos. Es decir, una vez que ya es una ciudad de museos y que tienes un cierto prestigio, ciertos museos menores al final pueden parecer una apuesta cuantitativa y no cualitativa y en fin, un modelo discutible, pero a lo mejor más adelante podemos volver ahí. Yo quería plantearos algo que habéis mencionado varios, ¿no? Antes cuando hablábamos de las ciudades, recordábamos que efectivamente en un momento determinado los museos fueron una exhibición del poder del país, del poder de las grandes potencias, de las potencias coloniales, y digamos aquellos museos lo que exhibían era precisamente su capacidad, no solamente las colecciones, sino lo que eran capaces de traer de los territorios colonizados. Hoy los museos tienen mucho que ver con el marketing de las ciudades, no es una cuestión de poder, es una cuestión de potencia en un mundo global donde las ciudades compiten entre sí. Habéis mencionado esto y habéis mencionado la palabra turismo y turismo cultural. Esta es justamente una de las cuestiones que nos planteamos muchos ciudadanos ante los museos y entró un poco en la última reflexión que hacía Fernando Francés. ¿Esta ciudad de museos es una ciudad que está desarrollando un proyecto cultural o es una ciudad que ha desarrollado un proyecto estratégico para atraer visitantes? Y en ese sentido, si la lógica, otra parte exitosa de los museos, está orientada en el camino, diríamos, más sustancial de un museo, que es fomentar la cultura, y a cambio lo que está apostando es por tener colas de visitantes en la puerta con los que pueda exhibirse el atractivo para los turistas. Gracias. Yo voy a responder, pero indirectamente, o llegaremos ahí un poco después, porque se han planteado también varias cosas en las intervenciones. No, sí le voy a hacer caso a todos. Pero reflexión que ha salido de las intervenciones de otros colegas, ¿no? Ya sabéis que la competencia, y Teo también ha utilizado esa palabra, es uno de los pilares del mundo liberal, y la competencia bien entendida es muy sana. Yo creo que en la génesis de Málaga como ciudad de los museos ha habido una competencia sana entre administraciones, y eso lo ha hecho posible. Si bien una de las ideas ha surgido de la figura del alcalde, eso es indudable, es cierto que también la Junta
ha apostado fuertemente por la ciudad. Esa competencia de administraciones muy potentes es lo que ha hecho que la ciudad contenga o que tenga ahora esa riqueza de museos. Yo recuerdo cuando se inauguró el Museo Picasso, yo estaba en La Haya haciendo el informe de conservación en el Museo Den Haag con Brigitte Leal de la colección Jan-Long, que enriqueció muchísimo las colecciones de la casa natal de Picasso. Y ese mismo día que se inauguraba el museo y que el alcalde estaba presente allí, pues estaba llamándome y preguntando a Brigitte Leal cómo iba la conservación, cómo iba el informe de esa gran colección de obra gráfica de Picasso que iba a alimentar la ciudad, ¿no? Así que en ese sentido esa competencia ha sido sana. Y también hay que decir que aunque la ciudad es, o el cambio transformador que ha sufrido Málaga es más visible desde fuera, la ciudad ha tenido una gran acogida por parte, o sea, esta idea o esta historia ha tenido una gran acogida por parte del público de Málaga, un público que no estaba excesivamente acostumbrado a tener simultáneamente actividades en una misma tarde en varias instituciones culturales, como ahora ocurre. Y es cierto que toda esta historia ha sido, y no sería posible sin la presencia y sin la acogida de los malagueños. Y ya más directamente con la pregunta que hacía Teo, sobre cuál ha sido la estrategia base de esa formación de los museos, yo creo que confluyen varias ideas al mismo tiempo. Es cierto que Málaga es una ciudad turística, o que no lo era, pero estaba en un ámbito turístico, y me explico, Málaga es la capital de la Costa del Sol, pero nunca ha ejercido exactamente como ciudad de recepción de visitantes, porque todos sabemos que el turismo se iba hacia localidades de la costa y rara vez visitaban la ciudad. Puede ser que se planteara en un principio así, pero es cierto que al plantear contenedores culturales estás generando, y como la palabra indica, estás generando cultura, porque todos, cada uno con su especialidad, con su ámbito cronológico, con su característica como institución cultural, todas las instituciones tenemos la obligación de generar conocimiento para los públicos, ¿no? Para diferentes tipos de público. Así que desde el momento en que se plantea, bien sea por un motivo turístico o por un motivo cultural o por ambos a la vez, realmente las instituciones lo que están generando es un tejido cultural, que eso genera sinergias y que genera enriquecimiento para la población del entorno de esas instituciones. Bien, este es un tema que siempre sale, hablar de los museos de Málaga, el turismo, y está bien que sea así, porque estamos en una ciudad que, como decía María, hace años, siglos, casi ya, que se enfocó al turismo y que no deja de ser nuestra principal industria. Lo he comentado en otros foros y no sé si incluso lo habré escrito. Más del 70% de las personas que se están moviendo en el mundo hoy en día por turismo toman la decisión de su destino final en función de la oferta cultural en ese destino, con lo cual ese sector, ese vector es absolutamente necesario tenerlo en cuenta, porque en una situación como la actual, que las ciudades también se singularicen, se posicionen, es importante, realmente importante. El otro factor importante es el factor tiempo. Estamos celebrando aquí el 15º aniversario de este Centro de Arte Contemporáneo. Es decir, estamos hablando de década y media de trabajo como mucho, como mucho. El camino no ha hecho más que empezar. Antes citábamos museos en España, Fernando ha citado en el extranjero, estamos hablando de ciudades, de sociedades que llevan incluso siglos trabajando en ese apoyo cultural en centros como los museos. Como también ha dicho Fernando, los museos no son la única pata sobre la que debe sostenerse el proyecto estratégico cultural de una ciudad. Ese proyecto estratégico, en mi opinión, y creo que en esta mesa y probablemente en esta sala coincidiréis todos,
descansa evidentemente sobre los museos, pero necesariamente tiene que tener otras patas, en las que está la música, en las que está el cine, en el que también la ciudad se está posicionando, y en la que está fundamentalmente la educación, la formación. Los museos, y vamos a llamarle aquí a todos los museos, aunque no lo sean, podríamos estar en discusiones de matiz, es decir, todos los centros de cultura y de arte que están ubicados en la ciudad tienen un interés fundamental en la educación, porque ese no es el futuro de los museos, no son nuestros clientes futuros, que también es el futuro de la ciudad. No tiene ningún sentido que hagamos las cosas por salir en la revista tal o en el periódico cual. Lo que está dotando de sentido fundamental a largo plazo toda esta aventura, que no ha hecho más que empezar, que no tiene toda su potencia de fuego desarrollada, o que debería desarrollar una potencia de fuego mucho más amplia, si no está enfocada a la constitución o a la solidificación de un tejido sociocultural potente, no tiene ninguna viabilidad ni ningún futuro. Lo he dicho también en otras ocasiones, no es tampoco algo que yo haya inventado. Las sociedades cultas son más ricas, no las sociedades ricas son más cultas. Sociedades cultas son más ricas, las ricas lo son porque son cultas, y cuando hablo de ricas no hablo en el término solamente material, solamente económico. Estamos hablando de riqueza social, de riqueza de intercambio de información, de intercambio de opiniones, de libertad al fin y al cabo. Pero en 15 años no podemos, en 15 años que celebra este centro, en 5 o 6 que celebra el Thyssen, en un año escaso que lleva el museo abierto en su nueva etapa, que es la etapa contemporánea y moderna. Lo otro era un cementerio, no era un cementerio, perdón, no quiero emplear la palabra porque todos hemos conocido ese museo y le hemos tenido un cariño, pero no era un museo contemporáneo, no era un centro contemporáneo. Los que yo dirijo, que son un museo que es la Casa Natal, 2 centros de exposiciones más o menos duraderas, que son el Centre Pompidou y la colección del Museo Ruso, no van a cumplir 3 años ahora, el día 25 de marzo uno y el 28 de marzo el otro. Es decir, pedir que esta ciudad de museos, que ya se ha posicionado y se ha singularizado, sea ya también el epítome de la ciudad cultural en la que todos vayamos demandando, como decía Fernando, en manifestaciones, exposiciones de calidad y preguntando, en lugar de cómo ha quedado el Barcelona o el Real Madrid este domingo, preguntando cuál es la próxima exposición o la próxima conferencia, también es un poco ilusorio, pero tenerlo presente a medio y largo es fundamental, si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo aquí, porque si esto va a ser un cohete o una traca inaugural de fuegos artificiales de la inauguración de la feria y va a durar esa noche, una noche que dure 15 o 20 años, no va a tener ninguna trascendencia en la ciudad. Captar turismo sí, singularizarnos sí, pero seguir trabajando, y para eso, como decía también Lourdes, hay que establecer sinergias con otros estamentos, con otras instituciones. Los museos por sí solos no son la garantía de que la sociedad sea más culta, pero tampoco nos engañemos, las sociedades más cultas no, o que parecen más cultas, tampoco son. Yo tengo una anécdota que cuento muchas veces, se ha citado aquí Salzburgo. Nosotros con la gente de la Casa Natal de Hans Christian Andersen en Odense creamos una red de ciudades de Icon City, que se llamó, en la que han nacido grandes compositores, grandes artistas, grandes personajes de la cultura. Y yo le pregunté al director de marketing, no el de comunicación, no el de promoción, no el de turismo, director de marketing de la ciudad de Salzburgo, si era verdad lo que yo había visto en un programa de televisión, de que el 70% de los salzburgueses era capaz de leer una partitura musical y que el 50% era capaz de tocar un instrumento. Entonces el tipo, que era un tipo bastante cachondón para ser austriaco, no te creas todo lo que te cuento. Tampoco, porque si al final todo el mundo está tocando el violín, pintando cuadros, escribiendo libros o leyéndolos, ¿quién va a construir las casas y quién va a hacer todo el trabajo? Las sociedades cultas lo son de una manera general, pero no, esto nos llevaría a otro debate. En fin, no voy a monopolizar, pero creo que
evidentemente estamos en esa línea todos. Pues yo estoy plenamente de acuerdo en lo que estamos hablando, ¿no? Sin duda alguna, unos museos en Málaga que se llamen Picasso, se llamen Thyssen, se llamen Pompidou, tienen una marca muy atractiva para reclamar turismo y eso se nota y eso va a seguir siendo así. Estoy muy de acuerdo con lo que dice José María, que lo importante de nuestros museos es que tengamos proyectos sólidos y a largo recorrido, ¿no? El que tengamos un número elevado de visitantes pueden ser muchas coyunturas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que llevamos muy poquito tiempo y en eso somos muy jóvenes para aventurar todavía nada, incluso para hacer balance, porque además el primer año estaba muy vinculado al efecto de inauguración de un museo pues socialmente querido y muy esperado, ¿no? Pero es verdad que nosotros, pues con unas cifras altas de visitantes, nuestro público es fundamentalmente malagueño y de la provincia, en algo nacional y muy poquito sector turístico. Un 30% de los que han visitado, de las 400.000 personas que han visitado el Museo de Málaga, han sido turistas de fuera, o sea que tampoco funcionamos tanto atraídos por el turismo, pues porque hay otras marcas que si hay un crucero yo no lo dudaría nunca, me iría a ver un Pompidou, ¿no? Me iría a ver un producto Picasso en Málaga, ¿no? Los museos tienen que ser sólidos en los temas de la educación, porque ahí tenemos las canteras. Algo pasará si lo hacemos bien, ¿eh? Si no lo hacemos bien no pasará absolutamente nada. Pero ahora que hemos estado en la Semana Blanca, pues la mayoría de los niños de Málaga van a talleres de museo. Eso es muy importante. Las vacaciones están ya de forma natural. Niños muy pequeños pues se están sentando delante de Picasso aquí en el CAS con arte contemporáneo, con museos tradicionales con una naturalidad impresionante, ¿no? Si realmente sabemos hacer una cultura educativa de calidad, y ahí está el tema, de excelencia, esto tendrá un revulsivo. Pero también pasa que cuando los museos tampoco pueden ser por ellos mismos la piedra mágica, ¿no? La salvación de la cultura en Málaga. Pueden ser un ingrediente potente, pero tampoco la salvación. Creo que todavía Málaga no tiene un hábito potente en la visita a los museos y en el uso de la cultura. Hay muchas personas que sí, un número elevado de personas. Nos hace para nosotros una buena tarde y este es un aforo más que respetable a esta hora de la noche, estar aquí debatiendo estos temas. Esto es muy importante y posiblemente hace unos años esto no nos pasaba en esta ciudad, ¿no? Pero algo tiene que pasar para que el público malagueño también venga mucho más a los museos. Si son únicamente los museos los que tienen que tener ese atractivo, se puede generar de fuera, que además nos viene dentro de poco y una noche alegre y maravillosa para todos. Pero cuando celebramos la Noche en Blanco, pues el año pasado nosotros hicimos la experiencia, porque era la primera Noche en Blanco con la apertura de la aduana, ¿no? Después de la inauguración de la nueva sede. Y cuando fuimos preguntando al público si había venido anteriormente o no había venido a la aduana, un número muy elevado de personas, casi un 60% de los que entraron en la aduana, entraban aprovechando que la Noche en Blanco el museo era gratuito. Cuando hay un museo, el Museo de Málaga, que es gratuito todos los días del año para el público malagueño, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay que hacer mucho, pero va a depender de la excelencia, de la calidad de los trabajos que realicemos dentro de los museos. Ahí es donde nos la jugamos realmente. Bueno, yo no desprecio ninguna sinergia, ¿eh? Yo creo que estos museos, todos en su conjunto, son un atractivo inmejorable para conseguir, por ejemplo, recursos no turísticos, económicos, o de imagen. Juan Gorbeña, presidente de Bergé, es una gran empresa española que se dedica básicamente al movimiento y la importación de coches, pero tiene muchas más cosas. Y tuvieron la fallida empresa esta de Isofotón, ¿no? Era de ellos también. Es un holding. Disputaban con otra... ellos tenían la base central
en el puerto de Santander y disputaban con Tarragona y no sé con cuál otra ciudad, creo que Algeciras, la entrada de Toyotas en España y la concesión de los Toyotas, la concesión mayoritaria. Entonces vino una delegación de japoneses que visitaron a las diferentes empresas y puertos que optaban por llevarse ese bocado importante de negocio, ¿no? Berge tenía y tiene una gran colección de arte contemporáneo. O sea, el Richter, era el Richter más importante que hay en España, lo tiene la colección Berge. Y además tienen bodegas, las bodegas Lam. Entonces, estos les llevaron a cenar a las bodegas Lam, donde tenían la colección de arte expuesta. Y entonces, cuando se sentaron, dijeron, no, pero no sabíamos que vosotros teníais esto. Sí, pues ya está, es para vosotros. Estos se quedaron así alucinados porque habían demostrado las cifras de negocio, las cuestiones técnicas y tal. Entonces dijeron, ¿pero qué? ¿Ya lo sabíais? Dice, no, estabais empatados con Tarragona, pero ahora ya sabemos que vosotros tenéis la misma sensibilidad que nosotros, porque nosotros tenemos una gran colección de arte que nos identifica. Y entonces con vosotros nos vamos a entender mejor. Ese factor de imagen, de lo que vale para una compañía, vale para una ciudad, por supuesto, ¿no? Es muy importante y no es desdeñable, ¿vale? Esto ha pasado con una empresa que ahora, Noruega, de ingenieros en telecomunicaciones que está en el parque tecnológico, que cuando barajaba que tenían que salir de Noruega porque sus contactos estaban en Israel, en Moscú, en Estados Unidos, y necesitaban ir a una ciudad donde tuvieran mejores comunicaciones, barajaban varias ciudades, desde Milán hasta Florencia, Barcelona, varias ciudades del sur de Italia. Optaron por Málaga, por la calidad de vida y por el nivel cultural que ofertaba a sus familias. Esto es difícil de pensarlo hace, no sé, 30 años atrás, prácticamente imposible de pensarlo, ¿no? Entonces yo todo esto me parece fenomenal y hay ya muchos ejemplos que demuestran que la ciudad se ha visto beneficiada por esta política de museos en otras ramas productivas que no tienen nada que ver con la cultura. Pero insisto, hay dos cuestiones que son vitales, al menos desde mi punto de vista. Que el museo, tú has dicho algo un poco en este sentido, que el museo esté arraigado en la ciudad y los malagueños, los ciudadanos de la ciudad, lo interpreten como un instrumento de cambio social, un instrumento para cambiar la vida de las personas, como ha cambiado este museo de alguna manera el barrio de alrededor, o como también ha pasado más con el Thyssen, que ha cambiado bastante el entorno donde está ubicado este museo, que sirva para que la gente viva mejor, para que sean más tolerantes, más críticos, más cultos. Y para ello, el trabajo que tenemos que hacer desde las instituciones agente museo en la educación, no me cansaré de decirlo, debe de ser el principal motor de nuestro trabajo. Y luego hay una cuestión que yo la he dicho muchísimas veces, tú me lo has oído algunas veces, Lourdes, cuando nos hemos conseguido juntar algunas veces varios directores para hablar de estrategias que vemos imposibles, porque es que no hay forma de coordinarse en los museos de Málaga. A mí me parece disparate, pero bueno, yo me he cansado de este tema. Creo que la coordinación es buena, eso no tiene nada que ver con la competencia, son cosas diferentes. Tú puedes tener competencia que es sana, pero al mismo tiempo estar coordinada. Entonces, dentro de esa coordinación, yo creo que hay una cosa que en esta ciudad de museos aún tenemos que mejorar, y es que cada museo se centre en los ámbitos que no vayan a cazar al último visitante porque pasa por la acera, sino que la coherencia en la programación de cada museo sea rigurosa y que no ocupe territorios que probablemente no le son propios por el matiz del museo. O sea, que no tendría mucho sentido, pues yo qué sé, que el Museo de Málaga fuera a hacer actividades que hace la Térmica. O no tendría sentido que yo, voy a decir un error mío que le he repetido 1000 veces, volviera a repetir una exposición de Sorolla por muchos 161.000 visitantes que me trajo. Es que ni siquiera los contamos en nuestro ranking de qué hemos conseguido en el museo. Siempre como que se nos ha olvidado esa exposición y la metemos, casi renunciando
a un error que cometimos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que pese a las luces que nos pueden enflasar a veces para captar pues esos 161.000 visitantes que te puede dar una exposición, más las sinergias a otras actividades durante ese tiempo, pues que nos centremos en nuestros perfiles naturales. Yo creo que ese es un trabajo que queda por hacer en el futuro y nos queda, por mucho que estemos haciendo, nos queda mucho por trabajar en el ámbito educativo. O sea, eso no sé cómo, incluso aquí hemos tocado techo en nuestra capacidad numérica, pero algo tenemos que seguir haciendo, a lo mejor mejorar ese número o ampliarlo de otra manera, no sé cómo. Pero todo el esfuerzo que hagamos en educación desde la gente museo, las generaciones que han de venir nos lo agradecerán. Bueno, la pregunta que os hacía, aunque en parte ha quedado respondido, pero no se trataba de digamos, ningunear el hecho de que los museos atraigan turismo, ¿no? Eso está muy bien, que un museo atraiga turismo. La pregunta ahí, ya digo, en parte la habéis respondido, tiene que ver con qué se proponen hacer los museos más allá de atraer turismo, es decir, más allá de ser un atractivo, de tener un atractivo turístico, cuál es el proyecto cultural, cuál es el proyecto educativo, porque efectivamente tú en tu caso has mencionado, claro, tú diriges, aparte de la casa natal, la colección del Museo Ruso o el Centro Pompidou, que son dos, llamémosle, franquicias, ¿no? En este mundo de grandes marcas, pero Thyssen también es una gran marca, ¿no? Es decir, hemos adquirido marcas o hemos adquirido marcas. Bueno, ahora, una vez que las tenemos y que eso es una gran potencia, ¿cómo la utilizamos para, no la rentabilidad económica de la que hablaba Fernando, sino también la rentabilidad social, que es, supongo, algo que nos interesa mucho? Pero, en fin, ese era el sentido de la pregunta. En cualquier caso, me gustaría preguntar por otra cosa. Hoy, cuando miras el paisaje de museos atractivos que hay en el mundo, los grandes museos, sobre todo de pintura, pues son evidentemente los museos clásicos, pero hay otro tipo de discurso museográfico, hay otros, digamos, otros contenidos que van incluso a la tecnología, ¿no? Ha habido uno de los museos que más me gustan, antes lo he mencionado, sobre historia natural, etc. Bueno, ¿creéis que en Málaga claramente hay un aspecto del museo museográfico tradicional que está cubierto y que habría que empezar a pensar en otros discursos diferentes? Está un poco más difícil. Yo creo que ahora mismo la situación está más, no voy a decir consolidada, porque yo creo que todas las instituciones de las que estamos pensando ahora mismo en la ciudad lo están, pero sí queda mucha labor por hacer. Yo ya no tendría tan claro si es necesario apostar por otro tipo de museos, no lo tendría más tan claro. Sí es cierto, como decía Fernando, que hace falta una apuesta por la música, y en ese sentido se ha estado hablando, aunque no se ha llegado a una apuesta decidida, ¿no? A una resolución decidida de un gran auditorio, pero de otro tipo de museos yo no lo tendría tan claro. Es cierto que tenemos una gran labor por llevar a cabo en torno a la educación, que educar es también hacer que las personas tengan criterio, eso es muy importante, tener criterio en la formación y saber decidir qué es conveniente o no en cada momento. Eso forma parte de esa educación, y como además los museos que se han ido generando tienen ámbitos cronológicos y aspectos muy diversos, yo creo que cubrimos un gran panorama. Me parece que están más relacionados con la ciudad los que hay ahora mismo, pues tanto Picasso, Museo Picasso como Casa Natal tienen ese referente de un genio nacido en nuestra ciudad, que bien, es verdad que pasó solamente aquí los 10 primeros años de su vida, pero es verdad también que son los que más marcan el carácter de las personas, los años de la infancia, de la primera infancia. Y a Picasso le marcó además, y es demostrable, toda su producción, su vínculo con el Mediterráneo,
que eso es una exposición que vamos a tener próximamente en el Carmen Thyssen, ahora en marzo, y se demuestra claramente cómo Picasso tuvo ese vínculo siempre. Y luego, bueno, pues hay otros museos más vinculados a la contemporaneidad y al mundo moderno que también explican la situación y la historia de la ciudad. De todas maneras, todos utilizamos nuestras colecciones para contextualizarlas con el presente. El Museo Carmen Thyssen, el grueso de su colección es del 19 y una parte de principios del 20, pero nuestro departamento educativo lo que hace es conectarla con la actualidad, ¿no? Así que yo creo que la labor que hay por desarrollar y que la marca de Málaga Ciudad de Museos está creada, así que a priori no sé si soy yo quien tiene que dar esa opinión, pero yo pienso que con los museos que hay, de momento lo que queda por hacer es una gran labor y un gran camino por desarrollar. Y bueno, sí, los museos de ciencias suelen ser muy interactivos, son los primeros que, partiendo de la idea anglosajona de museografía, pues fueron interactivos. Eso es muy divertido para la familia, para un gran público y además muy formativo. Así que son museos que suelen buscar mucho el entretenimiento, el conocimiento a través del entretenimiento y de la interactuación. Son otro tipo de planteamientos si quieren, pero yo no veo ahora mismo exactamente esa necesidad, aunque supongo que si estuvieran también sería enriquecedor, ¿no? Bueno, yo creo que Málaga se ha singularizado precisamente por estos museos de arte, sus distintas vertientes, sus distintos periodos, con lo cual ahí hay una fortaleza de la marca ciudad interesante. Es verdad que ya no como una cuestión de atractivo turístico, sino como una cuestión de formar la ciudad, de generar un contexto cultural, evidentemente reforzar la parte relacionada con el mundo de la ciencia sería importante. Ya lo hay, ya tenemos dos centros, tenemos el Aula del Mar y tenemos el otro centro, pero evidentemente que necesitarían unas mejoras. Eso supongo que pasa por presupuesto, y nunca es fácil tratar con presupuesto. Yo no creo que haya museos clásicos o museos contemporáneos en función de sus contenidos. Los museos son contemporáneos no en función de sus contenidos, sino en función de cómo trabajan con esos contenidos, cómo los presentan esos contenidos. Hoy en día los museos tienen que adaptarse a la contemporaneidad con independencia de sus colecciones. Lo que la gente espera cuando llega a un museo o a un centro cultural es vivir una experiencia, formarse, que se le vea también, se le vea en relación con, porque forma parte también de una cuestión de autoestima. Esto se está trabajando hace ya algunos años en el estudio de los públicos de los museos y de sus necesidades y de sus demandas, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar, no tiene nada que ver. Como se ha dicho aquí, también coordinamos desde la Casa Natal la colección del Museo Ruso, que es una colección de arte, pudiéramos llamar clásico, y nuestro reto y nuestro objetivo es presentarlo de una manera contemporánea y relacionarlo con el público. Pero contestando, me vas a perdonar, a tu pregunta anterior, yo creo que ninguno de los que estamos aquí se plantea el trabajo en su museo desde el hecho de captación de público, de captación del último visitante, como no sé si ha sido Fernando el que ha dicho de captar hasta el último visitante que pasa por la puerta que pudiera entrar, ¿no? Nosotros planteamos nuestras estrategias y nuestras programaciones en función de la coherencia del sentido. Si hay algo que puede cargarse a un museo es tener una programación, una política de actuación incoherente. Y por alusiones ya, por cerrar, pues sí, probablemente puede llamarle museo franquicia, pero la franquicia, como tú sabes, no solo conlleva el uso de un nombre, sino también la asunción de una protocolización de actuaciones. Nosotros solo tenemos, en un caso ni siquiera tenemos el nombre, en el otro caso sí tenemos el nombre, un nombre muy potente, pero el desarrollo de la actividad es muy diferente y muy autónoma en los dos sitios de lo que pudiera ser la matriz. Como es natural, estamos trabajando con ellos, pero como se ha demostrado ya en 3 años, creo que muy claramente
Los dos centros tienen su propia autonomía y están trabajando en líneas propias, con guiño evidentemente a la casa matriz, fundamentalmente en el Centro Pompidou, mucho menos en la colección del Museo Ruso, y se están fomentando actuaciones con actores y agentes de la cultura local, no en el sentido estricto y localista de la propia ciudad, sino que se están trabajando en proyectos. Pues, recientemente, ayer, hemos cerrado el proyecto de Jorge Pister dedicado al mundo del arte, que ha sido una producción prácticamente propia del Centro Pompidou Málaga. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es: no hay museos clásicos en función de sus colecciones, sino en función de su actividad. Y lo que creo que todos los museos de Málaga están trabajando es precisamente en trabajar de una manera contemporánea, actual y moderna, que es lo que requieren los tiempos. Y por otro lado, sí estaría bien, pero no ya como atractivo turístico, sino con una ciudad ya de más de 600 o de cerca de 600.000 habitantes, con una conurbación urbana que nos lleva a 1 millón, pues tiene que tener también una serie de ofertas que pueden ser para los turistas o no, que se vinculen a la ciencia, a la música y a la nuevas tecnologías, digamos, pero por necesidad, no por atractivo turístico, sino por necesidad. Seguimos, pero si me permites, yo sí creo que hay museos clásicos de contenidos clásicos, son aquellos cuyos contenidos son los mismos que se tenían ya en el siglo XVI. Y distinto es que tengas un discurso museográfico contemporáneo y una estrategia contemporánea, pero sí hay contenidos clásicos, del mismo modo que hay museos de contenidos estrictamente contemporáneos, ¿no? Estamos de acuerdo, porque cuando digo que tener un contenido clásico no necesariamente tiene que implicar un funcionamiento clásico. Pero no creo que haya museos clásicos, si hay, no, si hay. Pero yo creo que lo he repetido un par de veces diciendo en el sentido de funcionamiento, ¿no? Podemos tener, o deberíamos tener en Málaga un museo de ciencia o otro tipo de museo, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no lo vamos a poder tener y no lo podríamos tener? También es verdad que para que nos surja un museo tiene que haber una coherencia en un proyecto, tiene que haber una oportunidad y tiene que haber una colección que se preste a ser musealizada. ¿Qué le pasa a los museos de ciencia que nos gustan tanto, nos divierten tanto, no son tan atractivos? Pues porque son otro tipo de museo, pertenecen a otra taxonomía, ¿no? Son museos en principio que no suelen tener objetos originales, son más centros de interpretación, se prestan a otra forma de comunicación. Los centros de arte contemporáneo son otra categoría, también funcionan en un esquema distinto a lo que son museos, vamos a llamarle tradicionales o clásicos, como tú le estás llamando. Nosotros somos un museo, en este sentido que dice Teodoro, muy clásico. Si tenemos paleolíticos en nuestra vitrina, no tenemos siglos y prehistoria. Claro que somos museos, pues el contexto tradicional de museo, de bienes patrimoniales, de bienes culturales. Es cierto que depende mucho cómo se presenten, cómo se lean. Las piezas, de alguna forma, son bastante mudas, ¿no? Los objetos y los bienes culturales, entre ellos, hay que hacerlos hablar y se les puede poner muchos discursos, muchas miradas, muchas estrategias, muchos tipos de actividades, ¿no? Yo creo que tampoco creo que se trate de ir coleccionando museos y tener cada vez más. Si llega la oportunidad de un museo de ciencia, pues hombre, a su casa viene sin duda alguna y estaremos encantados, pero tendrá que tener una coherencia. Quizás en Málaga hemos perdido la oportunidad y hemos tenido muchos intentos de hacer un museo que sí parecía que debía de haber estado, que era el Museo de la Industria, del patrimonio industrial. Pero es que es verdad que de ese patrimonio, lamentablemente, tan solo nos quedan las chimeneas ahí en el litoral y poquito más. Pero ese quizás sí que teníamos que haberlo tenido. Un museo de la ciudad también siempre, porque la aduana, el Museo de Málaga no es un museo de la ciudad, es un antiguo museo de arte y un museo arqueológico que tiene unas colecciones que por distintas circunstancias le fueron llegando, pero no es el museo que pretende explicar la historia y el funcionamiento de la ciudad. Un museo de la ciudad es algo muy atractivo, quizás eso no estaría mal. Una reconversión del Museo del Patrimonio, no podría serlo, ¿no? Yo quiero apuntar que desde el 2004 yo vengo diciendo que uno de los museos que debería de estar en la ciudad era un museo de las ciencias,
Cuando hablo del Museo de las Ciencias y la Tecnología, no dejo fuera las ciencias naturales, las incorporo. Y un museo de las ciencias, un museo de la ciencia y de las ciencias y de la tecnología, no es importante que tenga, probablemente de las ciencias sí, que tenga una colección puede ser útil, no necesario. La prueba es que el Consejo de Europa, creo que hace un año, le dio el premio, el título, no sé cómo lo llaman, el honor, ¿no?, de el mejor museo de Europa al Museo de la Ciencia de Barcelona. Un museo que no tiene colección, que lo que tiene son ideas y que lo que exponen son ideas y explican las ideas. Eso es un tipo de museo. Y un museo que supongo que algunos de ustedes habrán visitado, unos de esta mesa seguro que todos, es el Museo Judío del Holocausto de Berlín, que tiene algún elemento de colección, pero son muy elementales, y realmente lo que están museando es una historia de lo que pasó y de las personas que luego pasaron o que no pasaron, ¿no? O sea, que entrar en una sala donde no había absolutamente nada, simplemente para entender la espiritualidad de lo que sufrió este pueblo, es una cuestión de experiencia, de sensaciones, de castigaciones, pero no es un objeto, ¿no? Dicho esto, yo creo que ese museo sería útil en la ciudad. No pienso en el turismo, pienso en los malagueños. Creo que un museo de esos aporta un componente educativo a todos los niños y a los adultos que van con los niños a este tipo de museos fascinante. Discrepo con mi queridísima Lourdes en que ese tipo de museos tienen un origen británico. Yo más bien pienso que tienen un origen francés. O sea, yo creo que el primer museo que plantea estas estrategias de contar cosas sin las cosas es la Villette de París, ¿no? A partir de la Villette surge el Museo del Diseño en Londres. El Museo de Ciencias Naturales se lanza a producir en Londres una serie de museos, de salas y de elementos que no eran a partir de una colección. Luego pasa en el Museo de las Ciencias de San Francisco. Para entonces abre ya el Museo de la Ciencia de Barcelona y a partir de ahí, bueno, la Casa de las Ciencias de La Coruña, el de Granada. Bueno, sabemos que en España se han popularizado mucho precisamente por la importancia de un centro de producción, de experimentación en la ciencia, como era el de Barcelona. Eso, bueno, ha hecho que se popularizase muchísimo en España y en Francia, más que, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno, como en Italia, donde no hay un museo significativo ni de la ciencia ni de la ciencia y la tecnología, ¿no? Luego en Francia hay que recordar que hay un museo abierto, que es el Museo Futuroscope, que es el gran proyecto, digamos, de ocio a través de un museo. Es algo que cambió totalmente el planteamiento museográfico de cómo presentar una idea desde un punto de vista del museo, ¿no? Y yo creo que la idea fundamental que preguntaba Teo de si haría falta entrar en esos territorios, pues hombre, depende muchas veces de tu propia colección y de tus propios objetivos. Tú lo decías muy bien, lo importante, lo que hace moderno es que hagas tú con tu museo, más que cómo lo presentes, ¿no? Y dicho eso, sí es verdad que hay algún museo, en Europa hay alguno que lo hace muy bien, el Rijksmuseum lo hace de maravilla, el MoMA de Nueva York lo hace muy bien, como estos dos museos, uno de arte, otro de arte, bueno, pues muy anterior, más clásico, plantean recurrentemente visiones sobre sus periodos históricos de una forma absolutamente novedosa. En la última colección del Rijksmuseum hay un avión metido del Stilt, o sea que quiere decir que eso es un hecho, ¿no? Eso es, no sé si llamarlo de revolucionario, pero imagínense meter un avión dentro del Prado, ¿no? O sea, desde luego sí que se están planteando ciertas cosas. El propio Prado está haciendo exposiciones de arte contemporáneo, y muy buenas exposiciones, con lo cual yo creo que eso, la modernidad viene más dada por qué se hace con el museo que por esa parte que simplemente de cómo lo presentas, ¿no? Por alusión a Fernando, muy breve.
Comentar que me refería a la museografía de intelectuación, eso sí es una idea más anglosajona, no la forma. Sí, sí lo es, eso es una idea más del mundo anglosajón. Muchas gracias. Agradecerles a todos ustedes su paciencia y que nos hayan acompañado esta noche. Agradecer, por supuesto, a los participantes en la mesa que se hayan sumado, en definitiva, a lo que es festejar, felicitarnos todos con Fernando Francés por los 15 años del Centro de Arte Contemporáneo, que coincidimos que desde luego ha sido uno de los motores de transformación de Málaga, desde luego en el plano del arte, y bueno, confiamos en que los corredores del maratón, que van más retrasados, tercer kilómetro, cuarto kilómetro, primer kilómetro, manteniendo la metáfora que se ha dicho aquí, pues sigan su carrera y la sigan compitiendo eficazmente, que es de lo que se trata. De momento hoy nos felicitamos por los 15 del Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias y buenas noches.